A las 4:12 hora local, un F-35 Adir israelí con el indicativo Viper descendía sobre Isfahan con una misión que ningún piloto de combate había recibido en la historia moderna: eliminar los últimos F-14 Tomcat operativos del mundo antes de que pudieran despegar. Así es, los mismos que Tom Cruise hizo famosos en una película y que Irán mantuvo volando durante 47 años, con lo que solo puede describirse como terquedad a nivel atómico. La octava base aérea táctica los albergaba a todos. No eran reliquias de museo, eran interceptores con radar AWG-9 capaz de rastrear 24 blancos y guiar misiles a 190 kilómetros, lo suficiente para derribar a los F-16 Barak y F-15 Ram israelíes que en ese mismo instante estaban atacando el programa nuclear y centros de mando de los guardianes de la revolución en toda Irán. Si un solo Tomcat despegaba de esa pista, pilotos israelíes iban a morir, así de simple. El infrarrojo del pod de designación del F-35 reveló dos siluetas en la plataforma de alerta: alas barridas, motores fríos sin señal de actividad en cabina, blancos dormidos. Viper alineó el primer punto de impacto y comenzó la secuencia de lanzamiento, pero no la terminó. Su receptor de alerta radar saltó con un tono que ningún piloto quiere escuchar. Enganche de seguimiento, banda S, 6 kilómetros, un sistema de defensa aérea Tor M1 que según inteligencia militar llevaba 72 horas destruido. 3 segundos, eso es lo que tenían para decidir si iba a seguir respirando. Quebró a la izquierda, bengalas afuera, pura memoria muscular, el tipo de maniobra que no pasa por el cerebro, como quitar la mano de un sartén caliente. Primero te mueves, después entiendes por qué. 7 Gs lo aplastaron contra el asiento con la fuerza de un auto compacto estacionado sobre su pecho. El misil pasó tan cerca que el sensor ultravioleta de su sistema de alerta pasiva registró el motor del cohete como un flash en el cuadrante de las 5. Viper estaba vivo, fuera de rumbo, con altitud incorrecta, pero con 4 GBU-31 todavía en los pilones. Sin embargo, debajo de él los Tomcats seguían intactos y alguien en esa base acababa de encender un radar que se suponía que no existía. Viper restableció rumbo a los 19.000 pies y volvió a apuntar el pod de designación hacia la plataforma. Las dos siluetas seguían ahí, alas barridas, posición idéntica, sin el menor cambio térmico, exactamente donde las imágenes satelitales las mostraban hace 2 semanas, y hace 6 meses, y hace 3 años. El problema con los iraníes es que llevan décadas haciendo una sola cosa extraordinariamente bien: mentir con madera. Señuelos, réplicas a escala real de F-14 construidos con tablones, pintura y la paciencia de alguien que sabe que un satélite a 400 kilómetros de altura no distingue fibra de vidrio de titanio. Analistas de la coalición lo sabían. Algunos de los Tomcat que Israel había destruido con drones meses atrás en Mehrabad ya habían resultado ser fuselajes no operativos que llevaban años horneándose al sol. Pero alguien en inteligencia militar había hecho una apuesta diferente. Los datos de febrero mostraban 5 F-14 en Isfahan. Las imágenes del 7 de marzo mostraban 2 en la plataforma y 3 junto a hangares reforzados. 2 se habían movido. La madera no se mueve sola. Lo que Viper no podía ver desde 19.000 pies era si detrás de las puertas de esos hangares había fuselajes vacíos o interceptores con misiles cargados y pilotos en la cabina esperando una orden de despegue que, gracias a los datos que la tripulación del Tor acababa de transmitir, podía llegar en cualquier momento. La misión había cambiado. Ya no era destruir los aviones dormidos en una plataforma, era averiguar cuáles eran reales antes de que los reales despegaran. Pero mientras Viper decidía si iba a bombardear madera o titanio, el resto de Irán ya estaba ardiendo. 300 kilómetros al norte, 4 Barak descendían sobre Mehrabad, el aeropuerto de Teherán donde la fuerza Quds escondía aviones militares entre jets comerciales, como alguien que estaciona un tanque entre minivans y espera que nadie lo note. 2 días antes, una sola pasada había borrado 16 aeronaves. Los C-130 que movían armas a Hezbollah, el IL-76 de carga y el Airbus A340 que funcionaba como el Air Force One de Khamenei, un avión con más millas de viajero frecuente en rutas hacia Siria que cualquier aerolínea comercial. En Shiraz, un Ram confirmó los restos de 2 Su-22 y 2 C-130 destruidos en plataforma, pero entre los escombros faltaban aviones. Los F-5 Tiger que inteligencia había catalogado la semana anterior simplemente no estaban. Irán estaba moviendo aviones como un adolescente escondiendo cosas en su cuarto 5 minutos antes de que su mamá entre a limpiarlo. Entonces el Hermes 900, el dron de reconocimiento que orbitaba bajo el humo sobre Isfahan, alimentando video infrarrojo en tiempo real, detectó algo que convirtió un problema táctico en una emergencia.
Firma térmica dentro del hangar número 3. No motores encendidos. Algo más sutil y más urgente. El calor de un APU, la unidad de potencia auxiliar que un piloto activa antes de arrancar los motores principales. Piensa en el APU como el encendedor de un cigarrillo para un turborreactor. No es el fuego, es lo que viene justo antes del fuego. Alguien no estaba girando la llave de un Tomcat. Ya la había girado. Pero la firma del APU en el hangar 3 no era el único problema. Era el más urgente de una lista que crecía por minuto. 4 días de bombardeos habían convertido el cielo sobre Isfahán en algo que los pilotos técnicamente llaman degradación atmosférica por partículas, y que en la práctica significaba volar dentro de una chimenea industrial. El pod de designación de Viper, capaz de identificar un vehículo individual desde 12 kilómetros en un día despejado, ahora mostraba el equivalente infrarrojo de buscar tus llaves en una piscina de chocolate. Necesitaba ojos debajo del humo. Los tenía. El Hermes 900, un dron de reconocimiento sin armas ni contramedidas, orbitaba a 2.500 metros alimentando video infrarrojo en tiempo real a cada piloto del paquete. Era la única razón por la que Viper podía distinguir un hangar real de una sombra. Sin el Hermes, 900 kilos explosivo GBU-31 iban a caer sobre coordenadas GPS con 10 metros de error probable, la diferencia entre un ataque exitoso y una misión fallida. Y a 14 kilómetros al este, algo que convirtió un problema malo en uno catastrófico. Un Yak 130 iraní armado con misiles infrarrojos R-73E acababa de despegar de Hamadan con rumbo a Isfahán. El Yak era un caza-entrenador ruso reconvertido en cazaligero que Moscú había entregado meses antes. Piensa en él como un Fiat al que le soldaron un lanzacohetes en el techo. No impresiona en papel, pero contra un dron sin defensa haciendo círculos a 8.000 pies con la agilidad aerodinámica de una piñata, no necesitaba impresionar, necesitaba llegar. Si el Hermes caía, Viper quedaba ciego sobre una base donde algo estaba despertando dentro de un hangar, y la única opción sería soltar la GBU sobre coordenadas GPS y cruzar los dedos para que los 10 metros cayeran del lado correcto. Viper lo vio primero en el EOTS, la cámara electro-óptica de la DIR que puede leer matrículas desde la estratosfera. El Yak 130 a 9 kilómetros del Hermes cerrando distancia, con un enganche infrarrojo sólido desde la cabina trasera, a segundos de que el dron que mantenía viva la misión se convirtiera en una bola de fuego a 2.500 metros. Pero en ese mismo instante, el Hermes envió algo al cockpit de Viper que hizo que el Yak dejara de ser la prioridad. La puerta del hangar 3 se estaba abriendo. El video infrarrojo mostraba una silueta inconfundible rodando hacia la plataforma. Alas de geometría variable, motores gemelos TF-30, F-14 Tomcat. No un señuelo de madera. Un interceptor real con misiles, rodando hacia la pista con la intención inequívoca de despegar. Si ese Tomcat alcanzaba la velocidad de rotación, que en una pista de 3.500 metros toma menos de lo que tardas en pedir un café, su radar AWG-9 podía iluminar a cada Baraghi Ram en un radio de 190 kilómetros. Cazas israelíes cargados de bombas en pilones externos, con la sección radar de un refrigerador, volando misiones de ataque sobre Teherán sin esperar que algo los persiguiera desde atrás. No eran aviones configurados para un combate aire-aire, eran presas. El centro de operaciones envió la orden por radio. Viper, objetivo prioritario, hangar 3 Isfahán. El Yak puede esperar. Ahora mismo, un Tomcat rodando hacia la pista toma prioridad sobre todo. Viper reacciona al instante. Mano derecha en el bastón de control, mano izquierda introduciendo coordenadas en una GBU-31, que hace 4 minutos apuntaba a un hangar cerrado y ahora necesita apuntar a un avión que se mueve. Reprogramar una JDAM en un cockpit diseñado para la atención de una sola persona, mientras desciendes a través de humo residual, gestionas un receptor de alerta radar y escuchas una frecuencia táctica donde docenas de pilotos hablan al mismo tiempo, es exactamente tan difícil como suena. Es como intentar escribir un mensaje de texto mientras esquivas tráfico en moto por una avenida inundada durante un terremoto. Viper metió las coordenadas. El Hermes mostraba al Tomcat avanzando por la calle de rodaje, lento, pero moviéndose. 30 segundos de distancia a la cabecera de pista. A esa velocidad, en 40 segundos más tendría viento en las alas y el radar AWG-9 barriendo el cielo buscando cazas israelíes. Viper tenía 1 minuto y 10 segundos para que eso no ocurriera. La GBU-31 es guiada por GPS. No necesita ver el objetivo, solo necesita coordenadas correctas. El problema era que el objetivo ya no estaba en esas coordenadas, estaba rodando. Un JDAM no persigue blancos móviles, cae donde le dijiste que cayera cuando la soltaste, con la fe ciega de un paquete de Amazon entregado en la dirección que pusiste, no en la que querías poner.
Necesitaba al Hermes para calcular la velocidad del Tomcat sobre la calle de rodaje, proyectar dónde estaría en el tiempo de caída de la bomba y programar ese punto donde iba a estar dentro de 22 segundos. Y el Hermes tenía su propio problema, acercándose desde el este a 600 km por hora con un misil infrarrojo listo para dispararle. Entonces, soltó. La GBU-31 salió del pilón central, alitas desplegadas, 4 superficies de control corrigiendo por GPS a través de una columna de hollín hacia un punto en el asfalto que en ese instante estaba vacío. 22 segundos es nada cuando el paquete pesa 900 kilos y el destinatario se está moviendo. El Tomcat alcanzó la cabecera, los TF-30 rugieron en potencia militar. Y de repente, ¡boom! 900 kilos detonaron en la calle de rodaje 11 metros delante de la nariz. La onda expansiva reventó el tren delantero y levantó la sección frontal como si alguien hubiera pateado una mesa por debajo. La imagen infrarroja del Hermes se saturó 3 segundos completos. Una bola de fuego que convirtió la cabecera de la 8ª base táctica en un horno industrial. Cuando la imagen se estabilizó, cráter, titanio retorcido, queroseno ardiendo. El último Tomcat que intentó despegar del planeta Tierra se había convertido en el anuncio de jubilación más violento de la historia de la aviación. A 12 kilómetros al este, otro problema se resolvió sin que Viper tuviera que hacer nada. Un segundo ADIR con el indicativo Cobra, que llevaba toda la mañana rebotando entre amenazas SAM, detectó al Jack 130 en su EOTS, a 4 kilómetros del Hermes. Le metió un Phaeton 5 entre los motores. El Phaeton 5 es el misil aire-aire más avanzado de Israel, capaz de enganchar un blanco desde cualquier ángulo y girar con suficientes fuerzas Gs para dejar inconsciente a un ser humano, contra un entrenador ruso volando en línea recta hacia un dron. Era como usar un rifle de francotirador para abrir una nuez. Funcionó igual. El Hermes siguió orbitando, completamente ajeno a que acababan de salvarle la vida a sus espaldas. Viper respiró, un Tomcat destruido, el Hermes a salvo, el Jack eliminado. 3 problemas menos, pero de las 4 GBU que había traído esa mañana ahora eran 3, y según inteligencia, Isfahan albergaba entre 10 y 25 Tomcats más, distribuidos entre hangares reforzados y posiciones dispersas. A este ritmo, iba a volver a su base como un marido que fue al supermercado con 10 cosas en la lista de compras y volvió con una bolsa de hielo y una disculpa. 3 GBU-31, al menos 4 hangares con posibles Tomcat dentro. La aritmética no funcionaba y Viper lo sabía. Pero el Hermes sí funcionaba, y lo que mostró en los siguientes 90 segundos cambió la ecuación. De los 4 hangares reforzados, solo 2 mostraban firmas térmicas consistentes con aeronaves. Los otros 2 estaban fríos, vacíos o con señuelos de madera, cuya única capacidad de combate era la de alimentar una chimenea. 2 hangares, 3 bombas. Ahora la aritmética sobraba. Viper rodó hacia el primero con una aproximación de 30 grados que lo ponía fuera del alcance de cualquier manpad en los tejados circundantes. Una lección que había aprendido sobre Teherán a base de que le dispararan con un Misage 3 desde una azotea. La primera GBU-31 entró por el techo del hangar como una llave en una cerradura. La detonación reventó las puertas hacia afuera y la imagen del Hermes mostró algo que hizo que el centro de operaciones guardara silencio durante 3 segundos completos. 2 siluetas de F-14 ardiendo dentro, alas desplegadas en posición de mantenimiento, rodeadas de los carros de repuesto y equipos que los iraníes habían usado durante décadas para mantener vivo lo imposible. No era uno, eran 2. El primer hangar guardaba un par. La segunda GBU destruyó el hangar restante 6 segundos después, un solo Tomcat dentro. El último con firma térmica en la base. La explosión secundaria de combustible y municiones convirtió la estructura en un esqueleto de acero retorcido que se veía desde la órbita del satélite. 3 bombas, 2 hangares, 4 Tomcats destruidos, contando el de la pista. Viper viró al oeste con una sola GBU en el pilón y el indicador de combustible en un número que los pilotos llaman bingo, la cantidad exacta para llegar a casa y ni un litro más. A 9.000 metros de altura, con Isfahan ardiendo a sus espaldas, cruzó el espacio aéreo iraquí con los pilones casi vacíos y la pantalla multifunción limpia de objetivos por primera vez en toda la mañana. En la plataforma de la 8ª base aérea táctica, los señuelos de madera seguían intactos, perfectos, inmóviles, idénticos a los reales, cumpliendo la única función que les quedaba, ser la foto que Irán mostraría mañana para decir que nada había pasado. Pero en los hangares donde guardaban los Tomcat, que sí volaban, que sí disparaban, que durante medio siglo habían sido el puño más orgulloso de la Fuerza Aérea iraní, solo quedaban cráteres y ceniza. Los últimos F-14 Tomcat operativos del planeta dejaron de existir.
no con un aterrizaje final ni con una ceremonia, sino con 2.700 kilos de explosivo israelí y un piloto que necesitaba un café. Cambio y fuera.